¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar de la primera novela, que ya tiene algún tiempo, de la autora argentina Samantha Schweblin. Ella la conocimos todos, o se dio a conocer como cuentista, siempre había escrito unos cuentos extraordinarios y bueno, esta es la primera novela que escribe en el año de 2014. Esta edición que tengo yo aquí es de 2019 de Almadía y es muy bonita porque bueno, está muy cuidada, tiene unas ilustraciones muy lindas que vienen a cuento con la historia de la novela, pero bueno, en realidad es una novela de 2014. Samantha Schweblin se da a conocer, como les decía, como cuentista. Gana el premio, de hecho, Juan Rulfo al cuento en 2012. Es la primera vez que yo la leí en una colección de cuentos que se llama Siete casas vacías, donde está incluido este cuento que ganó el premio Juan Rulfo, que se llama Un hombre sin suerte, que es un cuento extraordinario. Lo leemos rapidísimo, pero cuando llegamos al final, la verdad es que sí sorprende mucho porque da una especie de giro de tuerca al final. Entonces, bueno, ese cuento del 2012 está incluido en Siete casas vacías, que se publica en el 2015, y esa es la primera vez que yo leí, el primer libro que yo leí de esta autora argentina. Ahora, este libro, bueno, es distinto porque, como les decía, es su primera novela, conserva este ambiente o este género del horror que es tan característico de esta autora y de muchas otras que están de moda actualmente. Digo, no podemos dejar de mencionar a Mariana Enríquez, María Fernanda Ampuero, obviamente está en México Alberto Chimal, y bueno, es un género que está muy de moda, ha tomado mucho auge en la literatura latinoamericana. Creo que es una manera en la que estos autores se han logrado ya insertar en la tradición literaria latinoamericana, y bueno, pues Samantha Schweblin es una de ellas. Al final de este libro, ella cuenta un poco cómo empezó el proceso creativo de esta novela, donde dice que es el primer libro que escribió cuando llegó a vivir a Berlín. Ella vive en Berlín, y con una beca pues por fin pudo tener el tiempo para sentarse y dedicarse únicamente a escribir, y de ahí salió esta novela corta. Ella dice que también reflexionaba sobre la idea de ser madre, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? La edad la estaba alcanzando de alguna manera, así lo dice, estaba en los altos 30 y bueno, se cuestionaba si iba a ser mamá, y pensaba también qué pasaría si en su vida sucediera la muerte de un hijo, que debe de ser una tragedia espantosa. Entonces, bueno, de ahí inicia la creación de esta novela, la cual ha sido clasificada también como la novela corta perfecta, ¿no? Porque conjunta forma y fondo y estilo, y entonces todo está muy bien llevado, muy bien hilvanado, y es una historia que lees rapidísimo porque es una novela corta, obviamente, pero también que es muy rica, tiene muchas cosas que se pueden reflexionar después, y aborda muchísimos temas que son de relevancia en la actualidad. Ahora, bueno, después de esta introducción larguísima, ¿de qué va esta novela Distancia de rescate? Bueno, primero habría que definir qué es la distancia de rescate, que ella nos lo dice en las primeras páginas de la novela, y nos dice que esto es la distancia que existe entre la madre y el hijo, ¿no? Es como un hilo que une a la madre con sus hijos, y bueno, cuando ellos se van alejando, este hilo se va extendiendo también, pero siempre hay esa distancia donde las mamás podemos cuidar y ayudar a los hijos en caso de algún problema. Ahora, esta novela pues va a contar, digamos que en dos tiempos, en dos discursos diferentes, pero que suceden simultáneamente, la historia de dos madres con sus hijos, ¿no? La primera es Carla, que tiene un hijo que se llama David, igual que el mío, además, por coincidencia, y este hijo murió por envenenamiento. No les estoy arruinando nada, esto sucede casi al principio de la novela, o al principio de la novela, y va reconstruyendo esta etapa, este tiempo en el que, bueno, ella pierde a su hijo, qué es lo que pasó, la desesperación por tratar de traerlo una vez más con ella, y toda esta historia. Pero al mismo tiempo, Amanda, que llegó a pasar el verano con su hija Nina a este lugar apartado de la capital, en un lugar boscoso, también nos va contando la historia de su vida y de la relación que tiene con su hija Nina. Ambas, obviamente, pues van a estar relacionadas con esta distancia de rescate, ¿no? Cómo es que las madres nos relacionamos con los hijos, cómo es que los cuidamos, los protegemos, y qué es lo que pasa cuando los niños pues van creciendo y se van alejando. Entonces, pareciera una historia pues simple, ¿no? La historia de dos madres con sus dos hijos, pero en realidad esta novela, cuando la leí, me hizo
eso pensar en muchas otras cosas, ¿no? En primer lugar, siempre estuvo ahí presente en la lectura de esta novela Otro giro de tuerca de Henry James. Nunca voy a olvidar, ¿no? La maldad de Miles al final de esta novela, por eso es el giro de tuerca, de ahí viene el nombre. Y también aquí David es un niño que, bueno, como les decía, muere por una intoxicación, pero también va a tener su propio giro de tuerca. Entonces creo que hay muchas referencias a otros textos de horror, sin obviamente dejar de lado que esto se sitúa en Latinoamérica, y entonces este horror latinoamericano pues también es una forma de hablar y de abordar de temas pues muy muy importantes y que además son comunes a todos estos autores que están escribiendo horror actualmente, ¿no? Obviamente este tema de la otredad, el tema de la casa, creo que el tema de la casa en la literatura latinoamericana actual es un referente muy importante, ¿no? La casa, ¿qué significa? Aquí en este caso, como les decía, Amanda había rentado esta casa en el bosque fuera o lejos de la capital, para pasar ahí las vacaciones o unos días con su hija Nina. Entonces es una casa que no es suya, que rentó, pero que al mismo tiempo la lleva a conocer a Carla, la mamá de David, que vive en ese lugar, y qué es lo que pasa y cómo se conocen. También la infancia como un lugar donde pues se fue infeliz, ¿no? Es un lugar de miedo, la infancia. Entonces estos niños pues son obviamente importantísimos en la narración, Nina y David, porque a través de ellos también descubrimos cosas que le suceden a los adultos y que le suceden a las madres. Ahora, también en esta novela están presentes los esposos de ambas, pero pues de una manera muy esporádica, aparecen en momentos así relevantes, digamos, casi al final también, y entonces vemos ahí cómo se relacionan los padres con los hijos, que es muy diferente a cómo lo hacemos las mamás con los hijos, ¿no? Entonces, esta novela creo que también engloba y también tiene todas estas características del horror latinoamericano. Y algo que es muy importante también de pensar es que la naturaleza está presente, como les decía, están en esta cabaña en el bosque, pero la naturaleza ya no está presente de una manera idílica, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en el realismo mágico, en García Márquez y muchos otros autores latinoamericanos, pensamos en esta naturaleza exótica, maravillosa, que es parte de la vida diaria, de la vida cotidiana. Aquí lo que están haciendo estos autores, y en este caso en específico la autora en Distancia de Rescate, está usando a la naturaleza, o nos está mostrando a la naturaleza de una manera que ya no es idílica, y además también está denunciando el abuso hacia la naturaleza, lo que está pasando en estas regiones rurales o menos conocidas para nosotros en los países latinoamericanos, que pues obviamente hay una destrucción y un abuso de la naturaleza, ¿no? Entonces la novela va sobre esto. También, como les decía, estos dos discursos simultáneos son muy curiosos porque Carla está contando la historia de la muerte de su hijo David, pero al mismo tiempo Amanda, quien es la mamá de Nina, está teniendo conversaciones probablemente en su mente con David. Entonces se manejan estos dos discursos de manera simultánea, y uno como lector pues va construyendo la historia conforme la va leyendo, y hasta que va o logra entender y unir las piezas para saber qué es lo que realmente sucedió o no, o al menos inferir lo que realmente sucedió, porque sí, en esta novela pues la ambigüedad es también una característica. Hay una mezcla ahí entre la realidad y la ficción, y muchas veces es difícil distinguir esta delgada línea. Hay obviamente una clara influencia, por ejemplo, de los cuentos de Julio Cortázar. También hay una influencia de lo gótico, ¿no? Este concepto de literatura originalmente europea, donde se mezclan elementos sobrenaturales, pero que también generan mucho desconcierto y mucho miedo en la lectura. Entonces, es una novela que me parece muy bien escrita, muy bien lograda. Por algo la mencionaron como la novela corta perfecta, porque sí logra esta conjunción entre fondo y forma, y la lees muy rápido, pero además va muy bien en el puro estilo de Samantha Schweblin, cómo escribe ella. Y bueno, es una autora que recomiendo muchísimo, que debemos leer, y no solamente en sus cuentos, pero también en su novela. Espero que se animen a leerla, espero que le den like a este video, y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.